Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor por darnos la bendición de volver a estar en este domingo para compartir lo que la lección de esta mañana nos enseña. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias y vamos a hacerlo en la misma carta del apóstol Pedro, que de antemano quiero decirles que hay que estar estudiando esa carta porque es donde vamos a estar viendo algunas lecciones. Yo les invito entonces, hermanos, a abrirla, pero ahora, igual en el capítulo 1, como lo hicimos la vez pasada, el domingo anterior, vamos a buscar el capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro y vamos a estar tratando los versículos del 13 al 25. ¿Quieren orar conmigo, por favor? Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros, oh Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre y te agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, aún en medio de situaciones difíciles, como esta pandemia, Señor, que aqueja al mundo entero, que aqueja a nuestra patria, a nuestro estado y a nuestra ciudad. Mira, oh Dios, cómo estamos como pueblo tuyo en oración, suplicándote, Señor, que ante todo, oh Dios, se haga tu santa y divina voluntad. Padre, háblanos, oh Dios, a través de lo que tú quieras hablarnos, oh Dios, y que seamos obedientes a lo que tú quieres de nuestras vidas. Te agradecemos y te suplicamos bendición para esta lección del día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, pues ahora vamos a continuar con la segunda lección de estas 6 lecciones en las que vamos a estar viendo el título de Viviendo con Esperanza en un Mundo Quebrantado. Cuando yo vi este título, pues me gustó lo quebrantado, porque en realidad ahorita en estos momentos tenemos a un mundo quebrantado, a un mundo asustado, a un mundo que está preocupado con esta pandemia que nos aqueja. Hermanos, el título de hoy de nuestra lección es La expresión de nuestra naturaleza. La expresión de nuestra esperanza. La expresión de nuestra esperanza. ¿Cómo damos a conocer esa esperanza que tenemos los cristianos a un mundo que está quebrantado? Por ahí yo quiero invitarlos, hermanos. Y entonces, les decía, nuestra lección está basada o se va a basar en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 1, de los versículos 13 al 25. Y en 3 porciones que vamos a ver, vamos a ir viendo estos versículos. Hermanos, quiero recordarles que en el capítulo 1, o que estemos conscientes de que esta carta del apóstol Pablo está dirigida, como dice el versículo 1 del capítulo 1, dirigida a los expatriados. ¿A cuáles expatriados? Bueno, hay lugares que él menciona aquí, expatriados de la dispersión, como es el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quizás el apóstol no estuvo en estos lugares, pero estos lugares habían sido ya evangelizados por otros hermanos, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Hermanos, solo que en la vez anterior, como hoy quiero decirles que los expatriados no significa únicamente que el hermano o la hermana no esté en su patria, que haya ido a otros países. No, hoy en día usted y yo debemos de saber que hay hermanos nuestros en la fe que son corridos de sus comunidades y de tal manera ellos se hacen expatriados, están fuera de su comunidad. Han sido desplazados y la razón por la que han sido desplazados simple y sencillamente es por creer en el nombre de Cristo Jesús. Sí, mi hermano, por ser cristianos. Aquí en nuestro México tenemos muchos expatriados, hermanos. Fíjense nada más. En nuestra patria mexicana tenemos a hermanos nuestros que han sido corridos de sus comunidades por tan solo creer en el nombre del Señor Jesucristo. Esos expatriados, hermanos, especialmente son hermanos que han sido corridos de comunidades indígenas, especialmente en los estados del sur de nuestra patria, aunque recientemente tuvimos en Jalisco y no hace mucho tampoco en el estado de Veracruz.
Quiero comentarles algunos casos. Miren, en Chiapas, Veracruz y Jalisco tenemos hermanos expatriados. Viven cerca quizás, pero déjenme decirles las razones por las que ellos fueron expatriados. Una de las causas principales es porque no quisieron cooperar para las fiestas patronales de la comunidad. Los hermanos ahora son cristianos, ellos es la lucha de ellos. ¿Cómo hacer a un lado ese apego a participar en fiestas que no le agradan al Señor? Pues por ello, hermanos, muchos han sido corridos de sus comunidades. No quisieron cooperar con los 50, con los 100, con los 200 pesos que el jefe de la comunidad les pide para las fiestas patronales. Ustedes saben que hay en esas fiestas patronales. Como consecuencia también, cuando algunos hermanos, quizás no hay fiestas patronales, pero como son hermanos, pues entonces ahora los jefes de los pueblos les cortan la luz, les cortan el agua. Y si quieren la luz, si quieren el agua, pues les cuesta una muy buena cantidad de dinero. Otro asunto, hermanos, a los cristianos en algunas comunidades no les permiten enterrar a sus muertos porque el panteón no es para cristianos, no es para hermanos. Qué cosas, ¿no? Al cristiano muchas veces se le confiscan sus propiedades, nada más porque se hizo cristiano, porque está dejando las costumbres de su pueblo. Qué curioso aquí me causó leer que al que le compra a un cristiano o el que le vende a un cristiano, le cobran multas hasta de 5,000 pesos. O sea, nadie me puede comprar, nadie me puede vender, porque si lo hacen, le van a cobrar una multa de hasta 5,000 pesos. Un caso muy oído fue el de los hermanos huicholes aquí en el estado de Jalisco. El Consejo Municipal del pueblo de los huicholes acordó expulsar a 10 familias cristianas. Pero ¿saben qué? Ellos decían que 1,963 votos fueron a favor de expulsarlos, pero solo de palabra. No había ningún documento avalado por una autoridad donde se hiciera constar de que eso fue lo que ellos acordaron. ¿Se imaginan, hermanos, qué cosas suceden? Y hermanos, ustedes y yo, al ver esta carta del apóstol Pedro, hemos de ver cómo este apóstol, amador de los hermanos en la fe, preocupado por los hermanos expatriados, él escribe esta carta animándolos a que sigan confiando en el Señor, a que sigan viendo a Cristo como el Salvador de sus vidas, a que sigan viendo a Cristo como el Redentor, en quien ellos ahora, por la gracia de Dios, ahora tienen ese poder de Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo, y que solamente ese poder del Señor en sus vidas es el que les va a ayudar a salir victoriosos en medio de la persecución, en medio, hermanos, de estar fuera de sus hogares. Les invito, hermanos, ahora entonces a ver nuestra primer parte. Nuestra primer parte va a estar basada en los primeros 3 versículos de este primer capítulo, versículos 13, 14 y 15. Ya el apóstol Pedro, ahora a partir de este versículo, él va a exhortar a los hermanos a que vivan vidas santas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el apóstol Pedro va a desafiar a sus oyentes a que cambien su manera de pensar, a que cambien su actitud ante las situaciones que están enfrentando. Dicen por ahí que nadie sabe la carga que el burro lleva porque nada más se la lleva. ¿Cómo vivirá un expatriado? ¿Qué sentirá un expatriado? Bueno, el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, él está escribiendo como consecuencia de saber qué es lo que los hermanos están sintiendo. ¿Usted sabe lo que una familia ahorita que sufre esta pandemia está pasando?
Puede decir, yo no sé, yo tampoco sé. Pero hay hermanos, pero hay familiares, pero hay conocidos que están sufriendo esta pandemia y ellos pueden decirnos exactamente qué es lo que se está sufriendo. El apóstol Pedro va a desafiar a los hermanos que en medio de la adversidad cambien su manera de pensar. ¿Cómo? Poniendo su mirada en el Señor. Cambien su actitud ante los problemas. ¿Cómo? Poniendo su mirada en el Señor. Hermanos, el primer título de esta lección yo le estoy llamando Viviendo en Santidad. Viviendo en Santidad. Hermanos, recuerden que si vamos a expresar algo de nuestra esperanza en Cristo, esta es una de esas maneras. Vivamos en santidad. Si todos viviéramos en santidad, hermanos, pueden venir tormentas las que sean, y miren, usted y yo vamos a salir triunfantes. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, este versículo 13 comienza con un por tanto. Este por tanto quiere decir, ya te expliqué en los 12 versículos anteriores, tú lo has entendido. Bueno, si lo has entendido y comprendido, entonces vamos a seguir adelante. Por tanto, por lo que te he explicado antes, eso es lo que significa. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Bueno, en primer lugar nos dice, ceñid vuestros lomos. Ceñir los lomos, hermanos, el apóstol Pedro está viviendo un tiempo muy antiguo al de nosotros y está viviendo una cultura judía. Ceñir los lomos significaba que la túnica que usaban los hombres había que levantarla y atarla a sus lomos. Eso es ceñir los lomos, levantar la túnica. Lo que pasa es que para correr, para andar, esa túnica estorbaba. Para que uno pueda seguir adelante hay que no quitarse la túnica, sino levantarla y echársela en el lomo, ¿verdad? Echársela aquí en los hombros para poder desplazarse rápidamente. Lo que está diciendo el apóstol Pedro con esto es, eliminen todo lo que interfiere a la obra que el Espíritu Santo desea hacer en sus vidas. Hermanos, si nosotros nos quitáramos de todo lo que se nos estorba para vivir una vida en santidad, hermanos, decían en mi pueblo, otro gallo nos cantaría. Hermanos, yo quiero preguntarle, ¿usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha reconocido que ha pecado para con el Señor? ¿Usted ha puesto su fe en el Señor? Hermano, siga creyendo, siga poniendo su fe en el Señor, siga esperando en el Señor. ¿Cristo es su única esperanza? Seguro que sí, yo estoy casi oyéndolo a usted decir eso. Seguro que sí, pero si no, si Cristo no es su única esperanza, yo le invito en el nombre del Señor a que tome a Cristo en su corazón. Él está con sus brazos abiertos para que usted llegue y se deposite en Él. ¿Qué más dice el apóstol Pablo a los hermanos expatriados? Él les dice también, sed sobrios, sed sobrios. Ser sobrio, hermanos, significa tener un completo control de nuestra manera de vivir. Acordémonos, el apóstol Pablo escribió que somos nuevos en Cristo. Nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser sobrio, tener un completo control de nuestra manera de vivir. Y no nos dejemos arrastrar por el libertinaje, hermanos. Los cristianos no debemos ya de pecar. Él nos ha salvado, Él nos ha llenado de su amor. Ya no andemos más en cosas que antes hacíamos. ¿Qué más dice el apóstol Pedro aquí? Dice, sed sobrios y esperad. Esperad
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, esperar en la gracia significa que sigamos viviendo, pero que sigamos viviendo de las bendiciones que serán completadas cuando el Señor Jesucristo regrese. Debemos, hermanos, de ser hombres y mujeres que veamos esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él las tiene, solo tenemos que pedirle al Señor. Solo tenemos, hermanos, que buscar en la palabra de Dios esas bendiciones múltiples que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, solo de esta manera, usted y yo vamos a poder vivir una vida sobria, una vida dedicada a la santidad. En tercer lugar, el apóstol Pedro también nos está diciendo que usted y yo no nos conforméis a la ignorancia espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. A una ignorancia que teníamos antes. Fíjense qué precioso es nuestro Dios. El apóstol Pedro dice, no os conforméis a los deseos de antes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y es la misma idea que el apóstol Pedro tiene, pero ahora diciéndole a un grupo de hermanos que estaban viviendo una situación muy especial. Habían sido desplazados, corridos, expulsados de sus comunidades. Hermanos, el cristiano, pese a las situaciones de la vida, ya no debe de ser dominado por las pasiones carnales del mundo. Hermanos, la vida pasada ya pasó. Ya no vea para atrás. Veamos hacia adelante. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, ser dominados por pasiones carnales ya no tiene cabida en la vida de un cristiano. Ya no, hermanos, ya no debe ser. Rechacemos esa vida de desobediencia. Totalmente digámosle no a esa vida, hermanos, en la que nos estábamos hundiendo más y más cada día. Hemos sido salvados por nuestro Dios. En Cristo Jesús usted y yo tenemos nueva vida ahora. Él ya pagó en la cruz del Calvario por esos pecados atrasados, de atrás. Ya murió el Señor Jesús por nuestros pecados presentes. Ya murió el Señor Jesús por nuestros pecados de más adelante. Porque mientras que estemos en este mundo, estamos expuestos a eso. Hermanos, algo importante también aquí encontramos en el versículo 15. Dice el Señor que seamos santos, dice el apóstol Pedro, sed santos en vuestra manera de vivir. Aquí hay un reto que el apóstol Pedro hace a los hermanos. Hermanos, cuando leamos estos versículos, recuerden que está el apóstol Pedro escribiendo a hermanos que han sido corridos de sus comunidades. Es difícil entenderlo porque nosotros no hemos sido corridos. Pero hermanos, esto es lo que está pasando. El apóstol Pedro llama a los hermanos a que sean santos en vuestra manera de vivir. Es un reto que hace y es un reto que le hace a usted y que me hace a mí. La santidad, hermanos, tiene relevancia en todos los aspectos de la vida. Si usted no ha sido expulsado, corrido, usted debe, como ellos, tener la decisión de vivir vidas santas. La palabra santo, hermanos, o santidad, usted sabe que es algo consagrado o separado, apartado para ser usado exclusivamente para Dios. Sí, hermano, usted y yo ahora somos hombres y mujeres santos. Así le llama el apóstol Pablo a los hermanos. Le llama a los hermanos miembros de las iglesias. A los santos que están en la iglesia, a los santos que están en la iglesia. Usted y yo somos apartados, hermanos, para el servicio de nuestro Dios. ¿Y sabe por qué?
porque hemos sido llamados del mundo para servir a nuestro Dios. Hermanos, así terminamos la primera parte y vamos a pasar a la segunda. La segunda la vamos a tener de los versículos 17 al versículo 21. Y le he puesto como título, Conduciéndonos en temor. Conduciéndonos en temor. Les invito a leer los versículos 17 al 21 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y que dice así: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amados hermanos, aquí el apóstol Pedro, lo que él está esperando de estos hermanos expatriados es que como cristianos ahora tomen su fe con toda seriedad. Hermanos, miren, cuando hay situaciones difíciles y problemáticas, muchas veces tendemos a relajarnos. Relajarnos significa que no tomamos con seriedad la fe que tenemos en el Señor. Sí, al principio decimos, ay Señor, yo voy a orar, pero el problema sigue y dejas de orar. Usted empieza a dejar de tener fe en el Señor. Empieza a dejar de confiar en el Señor. Eso significa se está relajando. El apóstol Pedro está hablando a los hermanos que vivían en una situación difícil. Cuando yo veo expatriados, más bien pienso en mis hermanos en mi país. Ya no estoy pensando en los del Ponto, en los de Asia. Estoy pensando en los de nuestro México. Que salieron, dejaron su hogar, sus pertenencias, sus tierras, quizás su cultivo ya ahí para cosechar, pero los corrieron. Y ahora están viviendo, ¿cómo? Hermanos, el apóstol Pedro dice aquí, que en lugar de relajarnos, al contrario, reafirmemos nuestra fe cada día más y más en el Señor. ¿Por qué razón hay que reafirmar nuestra fe? Hermanos, la palabra de Dios hace una relación entre la fe y el oro, y dice que la fe es mucho más preciosa, mucho más valiosa que el mismo oro. El apóstol Pedro, hermanos, le recuerda a los hermanos que nuestro Dios, el Padre, es quien juzga a cada uno. Sí, mi hermano, que usted y yo hemos sido salvados por la gracia inmerecida de Dios, por lo que debemos de conducirnos con temor. Temor significa una reverencia santa, no significa miedo. No, temor es reverencia santa. Y también el apóstol Pedro aquí está hablando, cuando dice de conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es algo muy importante, hermanos, saber que usted y yo no pertenecemos a este mundo, que aquí estamos por un momento nada más. Nuestra vida en este mundo es pasajera. Y recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo escritas allá en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio según San Juan. Que estamos del mundo, pero no somos del mundo. Y nuestro Señor está orando al Padre Celestial por usted y está orando por mí, para que Él nos guarde mientras que pasamos por esta tierra, hermanos. Entonces, somos peregrinos aquí. No somos residentes.
No vamos a permanecer aquí, hermanos. Hay grupos que creen que van a permanecer aquí. Bueno, hermanos, solo vamos de pasada, por lo que debemos de vivir sabiamente. El apóstol Pedro, hermanos, en el versículo 18, nunca encuentra valor alguno en las religiones vanas del paganismo, de esos lugares donde los hermanos fueron, a donde fueron expulsados. De ahí, precisamente, de esas falsas y vanos conceptos, hermanos, es de donde el Señor nos rescató. De ahí es donde el Señor nos salvó. Y es, hermanos, por lo que usted y yo debemos de recordar. Debemos de recordar siempre que fuimos rescatados por precio. Hermanos, no fue oro, ni fue plata con la que fuimos rescatados. El oro y la plata son cosas corruptas, son corruptibles. Sino que usted y yo fuimos rescatados, fuimos redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo 19 nos dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, esta redención, este rescate, fue otorgado desde antes de la fundación del mundo. Ya en clase pasada vimos de la presciencia de Dios, de cómo Dios, cuando creó al mundo, Él ya sabía lo que iba a pasar con el hombre. Cómo, sabiendo Dios la situación, el pecado del hombre, la separación del hombre para con Él, Dios desde ahí hizo el plan de redención. Buscar al hombre para salvarlo. Y usted y yo somos salvados por el Señor. Esa redención que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, eso nuestro Dios ya lo sabía, porque Él todo lo sabe. Para el apóstol Pedro, hermanos, toda la expresión de fe en Cristo Jesús, que no esté basada en la muerte y resurrección de Jesús, es insuficiente en sí misma. Con cuánta razón el apóstol Pablo nos dice en su primer carta a los Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. También el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 18, nos escribe, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, pongamos nuestra fe en el Cristo crucificado, pero también resucitado. Con esto, hermanos, les invito ahora a pasar a nuestro tercero y último punto. Y le he puesto por título, amándonos de corazón puro. ¿Cómo es, hermanos, que usted y yo vamos a expresar nuestra esperanza? Amándonos. Vamos diciéndole al mundo que nos amamos porque Cristo nos ha amado. Y estamos en los versículos 22 al 25 del capítulo 1 de Primera de Pedro, y que dice así de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué maravillosas palabras escribe el apóstol Pedro a una congregación, a hermanos en la fe que están en una situación realmente muy difícil. Hermanos, aquí lo que el apóstol Pedro
está haciendo es instar a estos hermanos, los está amonestando a que en esos tiempos difíciles, a que en esos tiempos en prueba en que ellos se encuentran, se consuelen unos a otros. ¿Cómo? Amándose unos a otros entrañablemente. Ya dijimos que entrañablemente viene de entrañas. Entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué razón deberían los hermanos de consolarse y de amarse en tiempos difíciles? Bueno, hermanos, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo porque nuestras almas, según lo que menciona la palabra de Dios, han sido purificadas por la obediencia a la verdad. Hermanos, se dejaron prácticas religiosas, se dejaron prácticas paganas. A veces me pongo a pensar, ¿y qué es lo que sucede, hermanos, cuando un grupo de hermanos es desplazado de su comunidad? Bueno, pues lo que sucede es que la gente, cuando ve el cambio de vida en las personas, se sienten insultados. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas ahora son cristianos y están dejando los valores de su comunidad. Ay, hermanos, yo esto lo tengo, parece que lo vivo. Lo vivo porque lo conozco, porque conozco la historia de mi pueblo mexicano, conozco la historia de nuestros pueblos aquí en el norte de América, de México, perdón. Es un insulto a sus valores. Pero hay valores, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, de verdad, no tienen entrada en la palabra de Dios. No es un buen valor que en mi pueblo, por ejemplo, los jóvenes esperaban, o los muchachos esperaban salir de la primaria para poder emborracharse ya. No es un buen valor. Como decían por ahí, ya llegando a los 14 años, ya está listo para casarte. Eso no es un buen valor. Hay valores que denigran la palabra de Dios y denigran al ser humano. Hermanos, y los hermanos, eso causaron en sus pueblos y muchos de ellos se sintieron insultados e hicieron por correrlos. En el versículo 23 el apóstol Pedro nos dice, versículo 23, siendo renacidos. Renacido ya vimos que es nacer de nuevo, pero es nacer de nuevo no para morir. Usted y yo vamos a morir porque estamos en un cuerpo corrupto. Pero hermanos, vamos a vivir para siempre con Cristo en nuestro corazón. Cuando la persona llega a Cristo Jesús, ahora es renacido, es nacido de nuevo, pero ahora no va a morir, va a vivir para siempre, porque el que murió nos da vida nueva. Cristo Jesús es nuestra vida eterna, hermanos. Yo quiero invitarle a que un día creímos, nacimos. Hermanos, sigamos creyendo para nunca jamás morir. Fíjese, aquí encontramos algo muy importante, hermanos. La relación entre la simiente incorruptible y la palabra de Dios para Pedro posiblemente se refiere a la proclamación del Evangelio. Pues es el Evangelio, hermanos, que siempre sigue activo en el creyente, permaneciendo y no perdiendo nunca su fuerza. ¿Se acuerda lo que la palabra nos enseña? El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Hermanos, esa palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas después de muchos años, más de 2000 años, y en un continente americano ha llegado la palabra de Dios y ha transformado nuestra vida. Por último, mi hermano, quiero invitarle a ver que el apóstol Pedro está estableciendo que la verdad, aún en los momentos de tribulación, la verdad que es el Evangelio del Señor, sigue obrando en la vida de nuestros hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pedro anhela, y es la oración y debe ser la de nosotros. Cuando usted y yo veamos esta carta, piense en los hermanos de nuestra patria que han sido desplazados, que son corridos, sus casas quemadas,
se salen con la ropa que traen, si es que la traen. Hermanos, pensemos que el Evangelio del Señor seguirá haciendo trabajo en la vida de nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio del Señor no pierde nunca su fuerza, ni tampoco su valor. Si la carne es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba, y si la hierba se seca y la flor se cae, ¿qué es pues la carne y la gloria del hombre? Nada, hermanos. Pero ¿cómo termina esta palabra del apóstol Pedro? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que tenemos que, usted y yo, en estos tiempos críticos de pandemia, es lo que tenemos, hermanos, que anunciar. La palabra de Dios, la que transforma vidas, la que hace que el hombre reconozca su condición de pecado, la que hace que el hombre reconozca que es necesario arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y usted y yo tenemos esa oportunidad el día de hoy. Dios nos ayude, hermanos, a hacer uso de lo que podemos hacer para que otros crean a la palabra de Dios. Le invito a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta bendición de esta clase, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que el apóstol Pedro escribió a los hermanos expatriados. Gracias porque esta palabra es buena en todo tiempo. En Cristo Jesús te rogamos, Señor, siempre, porque esta pandemia ya pase. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a seguir estudiando la primera carta del apóstol Pedro, pero ahora vamos a pasar al segundo capítulo de la primera carta. Lean los primeros 15 versículos del segundo capítulo de Primera de Pedro. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos.